Buenas, Moni, Lari, del Hola, estudio Joaquín. Fainoletti. Qué bueno tenerlas acá, gracias. Esto explico un poco para la gente que lo vaya viendo. Va a ser una charla con ustedes, que son estudio con el que ya trabajamos desde, recién estábamos diciendo, desde abril del año pasado. Estamos a enero 2025, desde abril de 2024. Un poco, primero pedirles que opinen sinceramente de lo que es Lexap, el servicio y ese tipo de cosas, muy resumidamente, porque después quiero hablar de un tema que es el tema de la industria del juicio. Y Moni, el otro día estabas hablando con Karen, que trabaja con nosotros, que trabajaste en el 2001 en la justicia y estabas trabajando en ese momento ahí. Y cuando Karen me contó y me dijo que obviamente además estabas dispuesta a hacer una entrevista y hablar acá y demás, dije, bueno, esto le puede interesar a mucha gente. Lari, estoy seguro que también tendrás algo para aportar por ahí, como una abogada más joven, pero también con sus opiniones y viéndolo desde la práctica. Así que, bueno, primero gracias por estar acá. A vos. ¿Quieren dar una breve opinión de Lexap, del servicio? Si están contentas, lo que quieran decir. O si no están contentas, también lo pueden decir lo que quieran acá. No, yo particularmente voy a empezar yo, que soy la que menos acostumbrada por ahí estaba. Para mí esto es algo nuevo y vos llegaste un poco porque te contactaste con Lara como abogada Nobel y ella me lo transmitió, porque bueno, obviamente por un tema de edad está más cercana a todo este tema de trabajo en las redes que yo. Y la verdad es que me encantó, me gustó cómo hemos trabajado en este año. Yo me estoy adaptando, esto de grabar videos y la publicidad a través de las redes y demás. Yo soy de la época, digamos, en que el trabajo se promocionaba más que nada con el boca a boca de los clientes. Y la verdad es que nos está resultando bien, y también en la cantidad de consultas que recibimos, ¿no? Y además, como método de trabajo y de publicidad, creo que ella puede aportar más que yo en ese aspecto. Sí, la verdad es que bueno, estamos súper conformes, re contentas de trabajar con ustedes. Y nos pasaba eso. Yo particularmente desde el año pasado ya, que quería empezar a investigar o a meterme en el mundo de las redes, porque creo que es el futuro y lo que va a quedar, o lo que está ahora al menos. Pero claro, al no tener experiencia, no sabía cómo desarrollar eso. Cómo llevarlo a cabo, cómo armar el contenido. Y bueno, y ahí apareciste vos como esa cosa que fue justo. Y bueno, y la verdad que tuvimos ese primer encuentro, quedamos súper conformes, y la verdad es que sí, está muy bueno, es muy divertido la parte de grabar videos. A mí particularmente, ahora que sobre todo que le agarré la mano, me encanta, es una parte que me encanta. Y además, también es cierto, nos ayudó a tener más clientes, más consultas, pero también me parece que está muy bueno como servicio a modo informativo. Digo, capaz aunque otro no te vaya a consultar, o que después no termine siendo tu cliente, que alguien pueda ver un video en donde explicas X tema y tengas información y que le pueda servir, me parece que está buenísimo y que es una herramienta súper importante. Y porque hoy hablábamos justamente de eso con Lara, que es el tema de que a nosotros en la facultad, ni a mí, ni tampoco a ella, que es más joven, no nos enseñan a hacer, digamos, prevención en materia de jurídica, como si uno tiene el concepto de la medicina preventiva, entonces se va a hacer chequeos en el área que sea anualmente, pero la gente en general, me incluyo, no tenemos el concepto de la prevención en materia jurídica. Uno por ahí tiene hasta el concepto de prevención en elementos que tiene en la casa, no sé, uno tiene un aparato, un aire acondicionado, un calefón, y anualmente lo hace revisar antes de que llegue el invierno para ver que no vaya a explotar. Pero uno transita por la vida y a lo mejor recurre al abogado una vez que el problema ya lo tiene. Y yo lo veo, está bueno esto de poder hacer estos reels informando un poco a la gente, porque más allá de que después el cliente nos consulte a nosotros o no, le genera por lo menos la inquietud de que ante determinada situación tiene que consultar a un abogado. De hecho,
yo que me dedico más que nada a la parte laboral, Lara hace más que nada la parte civil, más allá de que absolutamente ambas conocemos a todos nuestros clientes y nos comunicamos permanentemente, digo, cuando nos dirigimos a los clientes en general, además de decir consúltenos a nosotros, es consulta a tu abogado. O sea, si tenés un problema en tu trabajo, puntualmente, consulta a un abogado antes de renunciar. No a nosotros, a cualquiera, ¿no? Pero esto me parece que está bueno. Nos parece algo de prevención, de informar a través de las redes. Re coincido. No tengo dudas de que de todas estas cosas y de las cosas que enseñan en la facultad y que no, que ustedes pasaron y demás, podríamos estar hablando horas, pero... A mí cortame, porque yo soy larga. Para nada, que eso es a lo que venimos acá, pero tal vez podemos hacer alguna otra reunión y otra llamada como esta en la que también grabamos y hablamos de eso específicamente. Moni, quiero ir a esta pregunta que habíamos pensado, que está bueno que cuentes vos un poco tu opinión en base a que estabas trabajando en la justicia, en qué fuero, contanos un poco eso, en la situación en la que te encontró a vos el 2001 y cómo fue atravesar todo ese quilombo del país y la sociedad desde el lado de la justicia, que seguro es súper interesante. Sí, yo en realidad, yo empecé, en el 2001 había empezado a trabajar en la justicia en 1980, cuando estaba estudiando en la facultad. Empecé a trabajar en el fuero laboral y ahí, bueno, me desarrollé, empecé trabajando en una mesa de entrada y trabajé desde 1980 hasta 2004, 24 años. Pasé de la mesa de entrada a varios cargos, después empecé a trabajar como relatora ya cuando me recibí, y después fui durante 18 años secretaria de Cámara en la sala cuarta. Trabajé como relatora en la sala segunda, como secretaria, prosecretaria y secretaria en la sala cuarta. Y en el 2001 puntualmente, cuando se produce el corralito, las medidas del gobierno que en diciembre del 2001 impiden, digamos, a la gente manejar sus propios depósitos bancarios. En el 2002 eso se refleja en la justicia con la cantidad de amparos que comienzan, que en principio a mí que estaba, o a nosotros que estábamos en el fuero laboral, no nos afectaban, pero en un momento, no me acuerdo en qué mes fue puntualmente, que colapsó el fuero contencioso administrativo, que era donde tramitaban los amparos, y los otros fueros, por decisión de imposición de la Corte, se convirtieron en colaboradores. Entonces los secretarios de primera y segunda instancia éramos secretarios adscriptos, por decirlo de alguna manera, de una secretaría, de una sala contencioso administrativo, según la que nos tocara, y tramitaban los amparos, una parte de esos amparos, en este caso en la justicia laboral. Fue realmente un colapso. Para el resto de los fueros, nos pasó a nosotros en laboral, fue aprender un tema que no conocíamos, porque no manejábamos contencioso administrativo. Todo fue de hoy para dentro de 10 minutos, una cosa así, digo yo, lo grafico un poco así. Tal cual. Llevó un poco más de tiempo, pero digamos, cuando uno tiene que adecuarse a algo que no conoce, y además con lo que implicaba para la gente. Empezamos a ver los casos que llegaban de la gente que tenía el dinero, el ahorrista común, porque lo quería tener, y el que lo tenía porque estaba esperando para una operación. O sea, cuestiones que nosotros a lo mejor en el fuero laboral también estábamos acostumbrados en cuanto a... empezamos a seguir viendo en otros aspectos, desde el lado de la gente que tenía el dinero ahorrado, lo vulnerable que se tornaba, ¿no? La vulnerabilidad de las personas, que obviamente ya lo conocíamos porque trabajamos con los juicios de los trabajadores. De la misma manera que calculo que le ocurrió a quienes estaban en el fuero civil y conocían de cuestiones de familia. Eso produjo un colapso que al menos para el fuero laboral, no era nuevo, porque ya lo habíamos vivido en la década del 80. Por eso cuando
a mí me hablan de la industria del juicio, digo, pero si yo empecé a trabajar en los años 80 y en un momento colapsó la justicia del trabajo, ¿por qué empezaron los reclamos de las empresas del Estado? Por las diferencias salariales, que no las generaban ni los trabajadores ni los abogados que tomaban esos reclamos para hacer los juicios. De la misma manera pasó en el 2001-2002, o sea, no las generaron ni los ahorristas y la litigiosidad, ni los abogados que tomaban esos reclamos y le decían a quien tenía una cuenta en un banco, mire, usted puede reclamar a través de un amparo. Tal cual. Y así siguió ocurriendo, y de la misma manera pasó años más tarde, no me acuerdo, creo que fue en la década del 90 cuando termina todo con la creación del fuero previsional, cuando se genera la catarata de juicios por reajustes, que tampoco era responsabilidad ni de los jubilados ni de los abogados que tomaban esos reclamos. Tal cual. Sino en todos los momentos fue o de medidas de los gobiernos o en su momento de las empresas que pagaban deficientemente, a veces incluso amparados por la legislación. O sea, no sé de quién, pero no eran ni de los afectados ni de los abogados. El abogado en los 80, en el 2001, en los 90 y hoy, los abogados lo que hacemos es abogar por el derecho de la gente. Tal cual. Entonces, esto llevado a lo que vos me preguntabas de la industria del juicio, porque en su momento, digo, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba y qué sigue pasando, no? En los 90, en el 2001, como te digo, se llevó a cabo todo este despliegue de que todos los fueros tuvieron que salir a trabajar, con todo lo que eso significaba, ¿no? Papel que se gastaba porque no había virtualidad como hoy. Eso después también generó reclamos salariales de los secretarios que tuvieron que afrontar ese doble trabajo. En los 90 llevó a la creación de un fuero que, si bien a mi juicio está bien que la parte previsional tenga un fuero, seguridad social tenga un fuero particular, porque antes era competencia de la justicia del trabajo, pero eso en realidad en el inicio lo genera la cantidad de reajustes que comienza a haber, porque las jubilaciones se pagaban mal, y no, reitero, no era ni responsabilidad del jubilado ni tampoco del abogado que lleva adelante. Generó la creación de un fuero con sueldos, con edificios, con y siempre se habló, en esos casos, cuando se habla, el enfoque no es hacia las medidas de gobierno, sino hacia la industria del juicio, y se apunta hacia los abogados, y en el caso que a mí me compete, al abogado laboralista y al trabajador. Cuando el trabajador, digamos, el otro día leí un ejemplo justamente que hablaba de este tema y que decía, si a un trabajador de la construcción se le cae un elemento en la cabeza y le parte la cabeza porque no tiene casco y hace un reclamo judicial, la responsabilidad no es ni del trabajador ni del abogado que toma ese juicio para defender los derechos, será del empleador, de la aseguradora, de la parte administrativa que no controló que en esa obra tuviera que haber elementos de seguridad y que se cumplieran las normas, pero quien seguro no tiene responsabilidad es el trabajador ni tampoco su abogado. Y el tema es que cuando se acuña una idea como esto de la industria del juicio, que creo yo que empezó en los años 90, cuando se dictaron las leyes que se llamaron de flexibilización laboral y se dijo, con esto vamos a terminar con la industria del juicio. Cuando se acuña, estamos hablando de la década del 90, hasta 30 y pico de años, en la gente se termina haciendo una verdad revelada, absoluta, de que existe la industria del juicio y que la culpa de que los litigios la tienen los trabajadores y los abogados que hacemos derecho laboral. Y no es así. El trabajador reclama lo que por derecho le corresponde y el abogado aboga para que esos derechos le sean reconocidos. Y es porque es como un círculo muy tremendo cuando en la sociedad se genera esta idea
de que el abogado es alguien que hace de la litigiosidad no solamente su herramienta de trabajo, porque en realidad sí la es, trabajamos para eso y cobramos, pero no la generamos, no somos la causa. Y cuando en la sociedad eso se hace carne, es muy terrible, porque la gente termina desconfiando, no termina resultando y no hace esto de la prevención, porque no consulta al abogado para prevenir, porque no tiene confianza en un abogado particular, no tiene confianza en el abogado, en la justicia. Y hoy lo hablábamos eso con Larita respecto de que, y después empiezan otras cosas, ¿no? El abogado es el carancho, ¿no? Yo no tengo, hoy hablamos Trapero hizo una obra maestra de la película, sí. Carancho es una obra maestra, pero no todos los abogados somos Sosa, que era el personaje de Darín, como no todos los encargados de casa de renta son Eliseo, que es otra obra maestra. Son ficciones, ficciones que representan, en tal caso, es arte y es ficción, y representa una parte mínima a veces, que está bien que se muestre, pero cuando esto se generaliza, genera un efecto que no es bueno, que es que la gente a lo mejor no consulte y por ende no pueda protegerse, ¿no? Coincido completamente, y al final el abogado aparece cuando se vulnera un derecho en este caso, y si el derecho realmente está vulnerado, está bien que aparezca, por más de que sean en multiplicidad de casos. Pero me gustaría, Lari, preguntarte vos que sos una abogada, Nobel, que ya tenés un montón de experiencia en la práctica obviamente, pero con una mirada tal vez más moderna de algunas cosas. ¿Qué opinas de esto, de la famosa industria del juicio y cómo lo ves desarrollado hoy en día en la práctica? Sí, a ver, yo adhiero completamente a lo que ella decía. Obviamente del 2001 no puedo hablar porque yo tenía 7 años, si no van las cuentas, así que era muy niña, pero sí comparto esta idea de que a veces está tan instalado como en el imaginario de mucha gente, que el abogado por defecto es corrupto, es oscuro, lo único que quiere es hacer juicios para sacarle plata a la gente. Y la realidad, a ver, debe haber abogados como médicos, como comerciantes, que tal vez son corruptos, pero no es la generalidad y no son todos. Entonces me parece que está buenísimo poder explicarlo, poder debatirlo. Uno también que trabaja ejerciendo la profesión, poder decir, un proceso judicial o un juicio funciona de esta manera, porque también entiendo que genuinamente hay mucha gente que no lo sabe y está bien. Entonces me parece que está bueno que se pueda dar este espacio para eso. Pero sí también me parece súper importante que porque si no es como ella decía, estas cosas se empiezan a instalar y queda como una verdad absoluta y la gente en la calle repite, no, los abogados son todos unos corruptos, lo único que le importa es la plata. Y la realidad es que no, el abogado lo que hace, y uno se suele formar para intentar ayudar a una persona que está teniendo un conflicto familiar, de trabajo, en el lugar en donde vive, e intentar solucionarle ese conflicto que está teniendo. Me parece súper importante cuando se vuelve sobre estos conceptos poder alzar la voz y decir, no, esto no es así, esto es de tal manera, porque también me parece que esto está muy ligado a otro concepto muy instalado, que la justicia no sirve para nada, que la justicia es lenta, que tampoco es así. A ver, objetivamente podemos hacer críticas y seguramente hay un montón de aspectos de la justicia que haya que mejorar, estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que la justicia no sirva para nada. Y la justicia y que exista un poder judicial básicamente sirve para que la gente, cualquiera, el que cree más o el que cree menos, pueda hacer ahí valer sus derechos. Entonces, me parece que eso, hay que como volver, creo yo, las veces que sea necesario sobre esto y en explicar o en debatir y decir, no, esto no es así. Y los abogados no somos unos chantas y unos corruptos. Intentamos ayudar a la gente con los conflictos que tengan. Tal cual. Con el tema que bien decía Lara del otro concepto que hay, que es el que la justicia no sirve, la justicia es lenta.
también yo a veces lo que noto, porque también lo vengo escuchando con muchos más años que ella y que vos, desde hace mucho, y en general ha sido utilizado también por distintos sectores, por distintos gobiernos, con una intencionalidad que no es solo, que va más allá de instalar este concepto o de ayudar a que la justicia mejore, que sí obviamente tiene mucho por mejorar, sino que a veces ha sido utilizado para decir, bueno, la justicia no sirve y socavar uno de los 3 poderes del Estado que es la base del sistema republicano, ¿sí? O sea, no podemos estar sin el Poder Judicial, podemos mejorarlo mucho, como los otros 2 poderes, pero no podemos estar, todos tenemos que entender, y yo que he estado del lado de adentro, como se dice habitualmente, de la justicia, y sé lo que se trabaja, el esfuerzo que lleva y demás, y que a veces se lucha contra la corriente, porque uno basta con ir a los edificios y no se tiene el mejor nivel edilicio y un montón de comodidades que en realidad no se tienen, y se trabaja en condiciones que no son las óptimas, y sin embargo se trabaja y mucho. Digo, se puede mejorar mucho, pero todos tenemos que crear conciencia en la ciudadanía en general, que es el poder a donde uno va, el único de los 3 poderes donde uno puede ir para que se le reconozcan los derechos. No hay otros. El garante de la Constitución Nacional es el que, de la misma manera que lo somos los abogados, que hemos jurado cuando nos recibimos defender la Constitución Nacional, por ende, como decía antes, no estamos para hacer de esto solamente una industria, lo cual no quiere decir que no cobremos por nuestro trabajo, eso es otra cosa, porque el trabajo para nadie es gratuito, pero digo, es tan irrazonable pensar que un abogado genera litigiosidad adrede para ganar dinero, como pensar, no sé, que alguien que se dedica a arreglar calefones anda por la vida rompiéndolos para ganar dinero. O sea, es un absurdo total, pero son conceptos que se generan en la sociedad. Si no, hubiera sido imposible que una frase como esta, la industria del juicio, estuviera durante 30 años en el inconsciente colectivo, ¿no? Y que siga vigente. Tal cual. Bueno, esto que están haciendo y es hablar de esto, y bueno, es lo que yo intento hacer obviamente en las redes del EXAP, y en los videos de YouTube y en todos lados, es un poco tal vez combatir contra eso y pararse de la vereda de enfrente y realmente, bueno, como ustedes decían, frenar un poco todo y decir, para, esto no es así. Así que quiero cerrar. Lo hacen, perdón, que lo hacen, hoy también hablamos con Lara, sí, que muchas veces, tanto el Colegio de Abogados de Capital como otros colegios de abogados, han salido a decir esto justamente, no la industria del juicio, esto tal cual. Digo, lo que pasa es que no todo el mundo lee los comunicados del Colegio de Abogados, los leemos los abogados. Obvio. Digo, hay que ir en el boca a boca enseñándole a la gente esto, de que sobre todo para un bien, digamos, del ciudadano, de así como uno le dice, nos dicen, consulta a tu médico para prevenir, hay que consultar al abogado, al que sea, para prevenir cuestiones que hacen a los derechos fundamentales de cada uno, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Así que voy a cerrar con lo siguiente, y es, anclado con lo que decían, tanto ustedes, obviamente yo lo voy a hacer porque me encanta, y cualquier persona que vea este video, compártalo, no solo porque además le sirve el algoritmo y a mí me encanta que se comparte y esto es lógico, sino porque también visibilizamos esto, visibilizamos lo que es esta famosa pero falsa industria del juicio que se instauró durante tantos años, y vamos a ver si lo podemos desinstaurar y eliminar un poco de la sociedad. Les agradezco por haber estado acá. Cualquier persona que vea el video, deje un comentario con su opinión. Toda opinión es bienvenida. Si es un comentario en el que dicen yo no opino de esta manera, también es bienvenido y vamos a escucharlo y vamos a debatir ahí en comentarios. No mucho más. Gracias a ustedes, Moni y Lari. Gracias a vos. Nos vemos. Gracias. Un beso.